Saludos, queridos hermanos, en este día especial de culto al Señor. Mi nombre es Luis Orlando Cadena Arauz, soy del Ecuador y quiero indicarles, pues, hermanos, que todos somos misioneros en potencia. Todos los que tenemos conocimiento de la palabra, los que estamos dentro de la palabra del Señor, tenemos esa responsabilidad y cumplir ese mandato de ir y predicar el Evangelio. Hermanos, ¿cómo van a saber si nadie les ha enseñado? Tenemos que ir, cumplir la gran comisión, el mandato del Señor. En Mateo 28, 16, 17, dice, le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñadles, hermanos, quienes estamos en conocimiento de la palabra del Señor, tenemos esa responsabilidad y el cumplimiento del mandato del Señor, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos. Y en Marcos también, en Marcos 16, 15 les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Nosotros los misioneros tenemos esa responsabilidad de ir y hacer discípulos. Esta es la parte en que compete hoy, pues, en el culto último de este mes, queridos hermanos. Luego viene, pues, la oración por las naciones y el desarrollo del culto. Hermanos, bendiciones. Soy Reina Salazar Correa. Voy a orar por las naciones y también por quienes van a dirigir el culto. Dios Padre Celestial, bendito Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por este día. Dios bendito, Señor, perdónanos nuestros pecados. Te pido, Señor, que ayudes, cuide y protege, Dios Santo, a todos los misioneros, Dios bendito, Señor. Sé tú proveyéndoles, Padre Celestial. Ellos están haciendo tu obra, Padre Celestial, en todo el mundo. Sé tú poniéndole la palabra en la boca a ellos, Dios Santo, para las personas que no le pueden entender, Dios Santo. Oh Dios bendito, Señor, cuídalos. Provéeles, Dios Santo. Este es el mes de ellos, Dios bendito, Señor, donde que tenemos, Padre Celestial, en nuestra crisis, en nuestra pobreza o en nuestra abundancia, Señor, darles lo que les pertenece a ellos también, Dios bendito, porque con ellos se mantienen y pueden predicar también, Dios Santo, de tu palabra. Dios bendito, Señor, cuídalos, Padre Celestial. Nosotros, Padre Celestial, mi familia, nosotros nos enseñaron, nos predicaron de tu palabra, Señor, unos misioneros, Dios bendito, Señor, de Brasil. El misionero Silva Figueiredo, Dios Santo, sé tú donde Él está, Dios Santo, sé tú ayudándole y sé tú protegiéndole y colmándole de muchas bendiciones también a Él. Dios Santo, Padre Celestial, te lo agradezco, Dios bendito. También te pido por todas las personas, Dios bendito, que van a dar tu palabra, sé tú guiándole, sé tú protegiéndole, sé tú dándole la sabiduría y el don, Padre Celestial, para poder ellos expresarse y nosotros, Dios bendito, entender y comprender y poner en práctica tu palabra, Padre Celestial. Dios Santo, te agradezco todo, te lo suplico todo, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Quiero leerle una porción de la palabra, que esto queda en Hebreos 12, del 1 al 2. Y esto dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús. Sé que hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial, pestes, destrucciones, vemos tantas enfermedades que han salido, pero a pesar de todas esas cosas que estamos viviendo como sociedad, nosotros debemos tener nuestra mirada en Jesús, en Jesucristo. Se han levantado tantas cosas dentro del país. Quieren ahora, el Papa quiere promocionar el matrimonio igualitario entre un hombre y otro hombre, y así muchas cosas, hermanos, enfermedades, plagas, pero nosotros debemos tener siempre nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador. Quiero que adores donde estés, adores al Señor con esta alabanza. Amén, hermano. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, tú estás aquí. Créelo, mi hermano, Él está con nosotros. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de todo, el pasado dejó atrás, solo en ti hay libertad. Correré a ti, correré a ti, tu promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré a ti, correré a ti, aunque yo no vea nada, creeré que estás aquí, tú estás aquí. Señor, estás acá. Canta conmigo esta alabanza, mi hermano. Correré a ti, correré a ti, promesa alcanzaré, con paciencia llegaré. Correré
caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Bendiciones, iglesia. Es una bendición de parte del Señor poder compartir este mensaje hoy día con ustedes. Les mando un abrazo grande. Realmente se los extraña el solo hecho de saber que físicamente no nos podemos ver. Ya es algo que en el corazón de uno hace que uno anhele estar con esas personas y sobre todo con nuestros hermanos que siempre han sido muy buenos con nosotros. Quiero compartir hoy el mensaje de la palabra del Señor de una manera clara y cercana a ustedes. Estamos en un tiempo donde vemos que nuestras decisiones van a ser muy importantes. Decisiones que van a marcar ciertos tiempos para nosotros y decisiones que todos los días estamos tomando
Pero quiero animarte a saber o tratar de enfocarnos de que si esas decisiones son las que son guiadas por Dios. ¿Tus decisiones están siendo guiadas por Dios? ¿Cómo estar seguro de eso? De que las decisiones están guiadas por Dios. Y es sencillo, es saber si estás escuchando la voz de Dios. El otro día orábamos con el equipo pastoral para que cada uno de nuestros hermanos pudiera en este tiempo escuchar la voz de Dios. Y eso quiero hablar contigo en esta mañana. Cómo poder escuchar la voz de Dios y darnos cuenta de la voz de quién estamos escuchando. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Hoy estamos en Proverbios y le invito a que vaya a su Biblia. Proverbios capítulo 1, verso 7. Tal vez ya conoce de hace tiempo este versículo y quiero animarlo a recordarlo un poquito. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios capítulo 1, verso 7, y dice la Escritura: El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo creo que eso ya nos tiene que ya comenzar a marcar, porque si la base es el temor al Señor, significa que todo lo que se construya fuera del temor de Dios no tiene esa base. Todo lo que no tenga la base del temor de Dios, todo lo que tenga la base de la moralidad, pero no del temor de Dios, o tenga la base de las buenas costumbres, pero no el temor de Dios, o tenga la base de los buenos pensamientos, pero no el temor de Dios, entonces eso no va a prosperar, no va a tener un buen final, porque nos está diciendo que la base o el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La base, el principio, lo que está ahí al comenzar. ¿Qué es lo que está en el comienzo? Y si Dios no está ahí en el comienzo, entonces lo que construyes para arriba no sirve. La base de una sociedad es el temor de Dios. La base de una familia es el temor a Dios. La base de tu vida espiritual es el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, entonces todo lo que construyas no va a perdurar, no va a servir. Cuando la base de tu vida espiritual, cuando la base de tu ser es Dios, cuando la base de tu familia es Dios, cuando la base de tu congregación es Dios, cuando la base de tu localidad es Dios, cuando la base de tu país es Dios, entonces ese país va a ir en bendición, esa familia va a ir en bendición, esa localidad va a ir en bendición, tu vida va a ir en bendición. Y no va a haber nada que detenga eso, porque va a ser un principio de Dios en tu vida, en tu corazón. Estos principios que Dios coloca en nuestros corazones deben ser inamovibles. Ejemplo de esto es la vida de Noé. Noé tuvo que enfrentar muchísimas dificultades. Entre ellas, el hecho de que construir un gran arca, es un gran barco, por decirlo así, no era nada fácil en ese tiempo y para una sola persona. Comenzar esto era algo realmente de locura, pero él tenía una palabra. Él había escuchado la voz de Dios. Y el temor a Dios no es el temor de tener miedo, sino el temor reverente de querer hacer, de querer agradar a Dios. Él sabía que tenía que hacer eso y cumplir ese propósito en su vida. La Biblia nos habla de que estuvo más de 100 años, casi 120 años, construyendo y hablando y diciendo: va a venir un gran diluvio. Imagínate esto, no es un día, no es una semana, no es meses, sino años, con una sola palabra sosteniéndolo. La palabra de Dios que le había dicho: Noé, quiero que hagas esto. Este es mi propósito contigo. Este es lo que yo tengo para ti. Había escuchado la voz de Dios. Había escuchado esa voz de Dios y había muchas más voces. Estaba la voz tal vez del vecino que le decía: Noé, estás loco. Noé, lo que estás haciendo no tiene sentido, no. Tus pensamientos son muy retrógradas, Noé. Tus pensamientos no son de este tiempo. ¿A quién se le va a ocurrir cuando ha llegado? Es imposible. Eso no nos va a ocurrir a nosotros. Es imposible que llueva en este lugar. Jamás ha ocurrido caer agua del cielo. ¿Cómo se te ocurre, Noé? De verdad que estás loco, Noé. Las voces de la duda,
de que si era así o no era así. Las voces también del temor, que si, bueno, me estaré equivocando o no. Tal vez sus familiares, no lo dice la Escritura, pero imagínate esto, de repente tú vas a construir algo en el patio de tu casa, tu familia no te preguntaría por qué, para qué y cómo fue. ¿De verdad? Te cuestionarían, te preguntarían, de verdad que me parece que el papá está loco, me parece que el papá está medio... Podrían cuestionarte. Y Noé tuvo que enfrentar eso, la desilusión tal vez, de ir y hablar y decirle a la gente, prepárense, arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse, estoy preparando algo porque viene un diluvio. Las voces de la crítica tal vez, oye, lo que estás haciendo no tiene sentido, ¿no? Oye, ¿por qué mejor no lo así de esta manera? No, es que Dios me dijo que lo hiciera así. No, pero mira, tal vez tú te estás equivocando. Lo que tendrías que hacer a lo mejor es una forma de triángulo en vez de pensar en una gran caja, una forma de triángulo que tenga una punta. No, es que Dios me dijo que fuera así. No, pero es que te va a quedar mal así, te va a quedar mal. ¿O no ha comenzado usted algún proyecto en su vida y han aparecido esas voces que le dicen, no te va a ir bien, no, te va a quedar mal? ¿Qué es lo que estás comenzando? ¿Qué es lo que estás haciendo? De verdad que no tiene sentido lo que estás haciendo. Muchas voces que vienen a nuestras vidas, ¿no? Y entre esas voces viene esa voz de la duda. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré en la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo lo que realmente Dios quiere para mi vida? Tienes que luchar contra esas voces, pero sosteniéndote en la voz de Dios. El principio de la sabiduría, el principio para que comenzar algo, la base del conocimiento, es el temor al Señor. Ese temor, querer agradar al Señor, va a construir en ti, va a hacer en ti que todas tus decisiones sean las correctas. Si vas a utilizar esta arma o esta herramienta que el Señor ha entregado, que es la oración, está pendiente tu oído a que puedas escuchar la voz de Dios. ¿Realmente escuchas la voz de Dios o la voz de quién estás escuchando? Mi amigo, mi amiga, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, estamos pidiéndole a Dios tal vez por alguna dirección en especial. Que sea lo que Dios quiera, dicen algunos. Pero ¿será realmente lo que Dios quiera? Porque para hacer lo que Dios quiera, tenemos que nosotros entonces colaborar en lo que Dios quiere. ¿Te imaginas que Dios le haya dicho a Noé, esto es lo que yo quiero? Noé haya dicho que sea lo que Dios quiera, que salga aquí. Ok, pero Noé empieza a construir un arca como él piensa y no como el diseño que Dios le había dado. Entonces no se iba a convertir eso en lo que Dios quería. Aunque Noé haya tenido la palabra, si Noé no seguía los pasos que Dios le estaba diciendo, entonces no se iba a convertir esa arca en lo que Dios quería. Noé enfrentó esas situaciones, pero él siguió bajo los principios que Dios le había dado. Tal vez para la sociedad que él estaba, esos principios no tenían sentido. Tal vez para los familiares que lo rodeaban, esos principios no tenían sentido. Tal vez para sus vecinos que los rodeaban, esos principios no tenían sentido. Pero para Noé sí, porque eran los principios de Dios para su vida. Y Noé eligió creerle a Dios. Eligió escuchar una voz, la voz de Dios. ¿La voz de quién estás escuchando tú? Lo segundo que quiero compartir contigo tiene que ver con esto, es que cuando nosotros queremos escuchar a Dios, debemos estar dispuestos también a poder inclinar nuestro oído a lo que Él habla. ¿Dios habla? Sí, Dios habla. De muchísimas maneras. Dios habla y la manera más segura que tenemos es a través de su palabra. A través de su palabra Él te va a hablar. Es la manera más segura. Dios utiliza las circunstancias, personas, amigos, tal vez situaciones puntuales que te van a ir aclarando un poco. Pero la palabra más segura es la palabra del Señor. Él nos habla. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2. Vamos a ir a Proverbios donde estábamos recién. Pero el capítulo 2 y el verso 6 nos dice de esta manera. 2:6 de Proverbios. Pues el Señor concede sabiduría. El Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. El Señor es el que concede la sabiduría. Para poder escuchar a Dios tienes que acercarte a Dios.
una de las cosas principales que tienes que hacer es acercarte a Dios. Tal vez alguno podría decir, pero es que escuchar a Dios, eso como parece como místico. No es tan místico. Escuchar la voz de tu Padre, escuchar la voz del buen pastor, no es místico. Lo que pasa es que hay tantas voces, hay tanta bulla. No escuchas la voz de Dios porque hay mucho ruido a tu alrededor. Cuando vas a orar, en vez de hacer lo que Cristo decía, que entremos a nuestra habitación, cerremos la puerta y busquemos en silencio a Dios, que le busquemos a Él, a nuestro Padre en secreto. Y dice la Escritura, nuestro Señor Jesús lo dijo así, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nos habla de buscar a Dios en lo secreto, en la intimidad. Pero es que no paramos. Ese es el punto, no paramos. Todo el rato estamos con ruido, todo el rato estamos con palabras, todo el rato hay gente hablándonos, todo el rato hay situaciones puntuales. No paramos, comenzamos el día, pum, empieza la alarma del celular, te levantas o de tu despertador, te levantas, comienzas, tal vez colocas la música, no sé, pones el hervidor y todo eso. Y te levantas, tomas tecito y sales a tu trabajo, vas en el vehículo, llegas a tu trabajo, saludas a la gente, trabajas, vuelves de tu trabajo a tu hogar, ves a tus hijos, no sé, te bañas, tienes una rutina de eso y vas de vuelta y quieres ir a tu habitación y antes de dormir dices voy a orar. Pero ya hay tanto ruido que ya no escuchas a Dios. Necesitas parar, detenerte, estar quietos. Eso es lo que dice la Escritura. El Salmo 46, verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Salmo 46, verso 10. Y para eso debes tomar parte de tu día y apartarlo para Dios. Tomar parte de tu día y apartarlo para Dios. Cuando haces esto, entonces, tienes ese tiempo de comunión con el Señor. Ese tiempo donde silencias las demás voces y puedes escuchar la voz de Dios. Al principio tal vez te va a costar un poco, porque no estamos acostumbrados al bullicio. Nos gustaría que Dios nos hablara de forma fuerte, pero a veces la voz de Dios es un silbo apacible. A veces la voz de Dios es sencillo como a través de su palabra hablarnos y enseñarnos, instruirnos. Mira, tal vez una de las causas principales por qué no escuchas la voz de Dios es porque no has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque dice la Escritura que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando le pides perdón por tus pecados, cuando te arrepientes de haber estado lejos y de no haberlo tenido en cuenta y le pides perdón y le dices, Señor, acéptame por favor, y te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor personal, cuando haces eso, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida. Eso nos dice la Escritura. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida. Significa que Dios mismo viene a estar contigo. Y el Espíritu de Dios te va a guiar, te va a enseñar, te va a hablar, te va a instruir, te va a capacitar. Va a tomar la Escritura y te la va a revelar a tu vida. Te va a enseñar la senda por la que debes andar. Te va a guiar. Cuando la Escritura dice, te enseñaré la senda por la que debes andar, la senda de justicia, la senda verdadera, es porque hay muchas otras sendas. Entonces, significa que hay muchas otras opciones, pero hay una que es verdadera. Y esto viene cuando tú se lo pides a Dios, porque el conocimiento viene de parte del Señor, y Él lo da a quien se lo pida también. Entonces, entender esto, que si no has entregado tu vida a Cristo, este es el mejor momento para hacerlo, porque la única manera de que puedas escuchar la voz de Dios en tu vida es que puedas entregarle tu vida a Él. Eso es sencillo como arrepentirnos de nuestros pecados. Si te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y librarte de toda maldad. Él, que ha prometido también que enviaría su Espíritu Santo, va a cumplirlo en todo aquello que creen. Y el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar a tu vida. Y cuando esté en tu vida, te va a guiar, te va a enseñar y te va a capacitar, como te decía. Pero eso tienes que hacerlo tú. Es una decisión personal en la cual Dios se toma un tiempo y dice, bueno, aquí tú decides. Yo ya tengo
algo excelente para ti, pero tú decides. Si lo quieres aceptar, aquí está. Si no lo quieres aceptar, bueno, las consecuencias serán estas. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una nueva relación con Dios, con el Padre. Por eso quiero invitarte a que puedas, en este momento, entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho. Dile así junto conmigo: amado Padre, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero escuchar tu voz, pero estoy tan lejos. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis rebeliones, me arrepiento de haber hecho lo que a mí me parecía sin consultarte a ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga a morar conmigo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tu Espíritu me guíe todos los días y así poder escuchar tu voz todos los días hasta el momento en que tú vuelvas por tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esa es la primera oración que tienes que hacer en tu vida espiritual. Si ya la habías hecho, quiero decirte que esa es la oración que necesitamos todos los días. Pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos guíe. Pero para eso necesitas estar quietos y escuchar la voz de Dios. Lo tercero, antes de terminar, que quiero decirte, es que alinees tu vida. Porque para escuchar la voz de Dios no es solamente que yo preparo mi vida, sino que también tengo que estar dispuesto a obedecerla. Si yo estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios, entonces debo alinear mi vida a los propósitos que Dios tiene conmigo. Así es. Que el mismo ejemplo que le decía de Noé. ¿Qué pasaría si Noé no hubiera alineado su vida a los propósitos de Dios? ¿Qué pasaría si Noé no hubiera alineado su vida al propósito eterno que Dios tenía? Los propósitos de Dios son eternos. Y como dijo el escritor C.S. Lewis, lo que no es eterno es inútilmente eterno. O sea, si no es eterno tu decisión, es inútil en la eternidad, entonces no sirve de nada. Es eternamente inútil. No te sirve. ¿Y qué es lo eterno? Los propósitos de Dios, que tienen que ver con tu vida, y que tienen que ver con tu familia tal vez, y que tienen que ver con tu propósito aquí en la tierra. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. Nuestros propósitos a veces no están alineados a lo que Dios quiere, sino están alineados a lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros alineamos las cosas a lo que nosotros queremos, los resultados son perecederos porque son pensados en este lugar, durante el tiempo que dure aquí la tierra. Pero cuando tus objetivos, tus metas, tu propósito está enfocado en la eternidad, entonces todas las decisiones que tomes van a estar pensadas en la eternidad. Van a estar pensadas en lo que Dios quiere realmente, en el plan perfecto y eterno que Dios tiene. Acompáñame a la escritura en 2 de Corintios capítulo 9, verso 26. Vamos a escuchar al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. A la iglesia ahí en Corinto, en el capítulo 9, verso 26 de esta carta, le dice el apóstol Pablo, por favor, acompáñame. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. La Biblia en muchos pasajes asemeja la vida cristiana o la vida de una persona a una carrera, a una meta que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo apuntaba mucho a eso también. Él decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hablaba de esta meta que teníamos que tener, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero él también está diciendo aquí, ahora yo corro en esta carrera con un propósito, tengo algo definido. No doy golpes al aire, como si no supiera qué estoy haciendo. Estoy corriendo con un propósito. ¿Tú estás corriendo con un propósito? Ahora, la voz de muchas cosas en todo momento tratan de desviarte de ese propósito. La voz de circunstancias, aún la voz del miedo trata de detenerte, del miedo trata de paralizarte. La voz de quién estás escuchando. Ahora,
Cuando escuchas la voz de Dios es porque te acercas y estás quieto y escuchas la voz de Dios. Pero una vez que Dios te habla y te dice cuál es el propósito que Él tiene para tu vida, ¿estás alineando tu vida a ese propósito? ¿Realmente estás alineando tu vida a lo que Dios quiere contigo? ¿A tu propósito eterno? ¿A lo que Él te llamó? Iglesia, mira esto. ¿A qué nos llamó el Señor? A hacer luz en medio de las tinieblas. Y quiero recalcar un poquito más esto. Hacer luz en medio de las tinieblas. Dios te llamó a ti, a mí, a hacer luz en medio de las tinieblas. No te llamó a generar discordia sobre este tema, sobre aquel tema. Te llamó a predicar el año agradable del Señor. Nos llamó a predicar el año agradable del Señor. Y no a prometer una vida mejor aquí en la tierra, porque los días no van a ser mejores, van a ser malos, dice la Escritura. Y cuanto más que vemos que el día del Señor se acerca, tenemos que animarnos los unos a los otros. Y yo te animo con estas palabras diciéndote, tienes que enfocar tu vida en lo eterno, en el propósito eterno de Dios con tu vida, en el propósito eterno de Dios con la iglesia aquí en la tierra. ¿Para qué nos dejó aquí en la tierra? Porque si no hubiéramos aceptado a Cristo, inmediatamente partimos a los cielos y se acabó todo. Pero ¿para qué nos dejó aquí en la tierra? Para hacer luz en medio de las tinieblas, para llevar el mensaje de la reconciliación, para traer a las personas a Cristo, para decirle al que está afligido, al que está dolido, al que está sin dirección en su vida, decirle, hay propósito, hay dirección, hay un plan perfecto de parte de Dios para tu vida. Y eso no significa que todo te va a salir bien o que se van a acabar todos tus problemas. Como alguna vez tal vez se predicó diciendo, ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. Eso no es así. Los problemas siguen estando. Pero tienes a Cristo de tu lado. Las tormentas siguen estando, siguen moviendo tu barca, pero quien está en tu barca es Jesús. Entonces, la voz de quién estás escuchando. Y si estás quieto, ahí vas a poder escuchar la voz de Dios. Y una vez que Dios te diga qué tienes que hacer, tienes que alinear tu vida a ese propósito eterno que Dios tiene contigo. Un día estarás delante del Señor. Un día estaremos delante del Señor. Un día estarás delante del Señor. Y te preguntará el Señor, ¿qué hiciste con mi Hijo Cristo? ¿Lo aceptaste o no? Y si lo aceptaste, ¿qué hiciste con el propósito que yo tenía para ti? ¿Qué hiciste con el plan eterno que tenía para ti? ¿Lo cumpliste o no? Eso, mi estimado amigo, mi estimado amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, es lo que daremos cuenta delante del Señor cuando estemos allí. Las metas que tienes, ¿te están ayudando a cumplir el propósito eterno de Dios? ¿O son unas metas que solamente tienen que ver con lo pasajero? Con lo que hoy vemos y mañana ya no está. Con lo que no es eterno. Tus metas tienen que ser las que están guiadas por Dios, las que están alineadas a Dios. Tus metas tienen que estar alineadas con el propósito eterno de Dios para tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Es lo que Dios diseñó que tú hicieras. Y un día vamos a dar cuenta. Lo que ya estamos seguros, cuál es tu llamado, tu ministerio, tu forma de servir, es lo que la palabra del Señor nos dice, que hemos sido llamados a reconciliar a los hombres con Dios, a acercar a los hombres a Dios, acercar Dios a los hombres, ser esos que decimos, oigan, reconcílense con Dios. Así que ya tenemos un propósito. Ya tenemos algo que hacer. Mi pregunta es, ¿la voz de quién estás escuchando? ¿Tu propia voz? ¿Tus propios deseos, intenciones? Si es así, tu propósito está totalmente desviado. Si estás escuchando la voz de Dios, todas las demás voces van a callarse. Y necesitas acallarlas. Necesitas tener ese tiempo con Dios, donde sea Él el que te hable a tu vida. Necesitas ese tiempo de fortaleza espiritual. Más en este tiempo, más que nunca en este tiempo, debes buscar a Dios en la intimidad. Debes buscar a Dios ahí en tu cuarto, en tu habitación, a callar las demás voces. Solamente escuchar la voz de Dios. Y Él te va a decir cuál es el propósito que Él tiene contigo. Te va a señalar, te enseñará la senda por la que debes andar. Te va a guiar. Y alinea tu propósito al propósito de Dios para que todos tus resultados sean eternos. Todo lo que no es eterno es
eternamente inútil. Oremos para que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, rogamos que venga tu reino sobre nuestras vidas. Que sea un tiempo donde la iglesia entienda, Dios mío, que tú nos dejaste aquí en la tierra con propósitos eternos. Que, Señor, tú has diseñado un plan para cada uno de nosotros, que está escrito el día en que nacemos y el día en que partimos de esta tierra, y que cuando partamos tendremos que dar cuenta delante de ti qué es lo que hicimos con nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender todo tu plan maestro para que podamos vivir en ese plan perfecto que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oro por aquellos que hoy día entregaron su vida a Cristo. Oro para que tú les fortalezcas y les guíes a través de tu Espíritu Santo. Y oro por aquellos que tal vez en esta mañana también se han reconciliado contigo, en este momento se han reconciliado contigo, Dios, y rogamos que sigas guiando su vida. Oro también por aquellos que en este momento también son confrontados con tu palabra y se dieron cuenta que sus propósitos no estaban haciendo los eternos, sino que estaban totalmente desviados de de tu plan divino. Y quieran corregir su camino, que en este momento se corrijan esos caminos y que puedan seguir avanzando y creyendo en que tu bendición les va a seguir acompañando. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén, amén y amén. Seas bendecido. Mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos dio, ¿verdad?, en este día poder deleitarnos a través de su alabanza y también por su palabra. Esa palabra que ha llegado a nuestros corazones para que sea germinada durante este tiempo. Y les invito, ¿verdad?, que ahí donde estén podamos cerrar nuestros ojos para orar, para dar por finalizado este servicio. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, te damos las gracias, mi Dios amado, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, donde no hemos podido alabarte, glorificar tu bendito nombre, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, mi Dios amado. Gracias por tu palabra, Señor, que traíste en este día para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es refrigerio a nuestra alma, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nos indica, Señor, que tenemos que accionar nuestra confianza plena en ti, Señor. Mi Dios amado, Señor, te quiero pedir a esta hora, Señor, que sea usted sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor. Y aún de aquellos, Padre Santo, Señor, que se conectarán después, Señor. Y también, Señor, de aquellos, Padre de la Gloria, Señor, que no poniéndose conectar, Señor, pero están ahí, Señor, Padre Santo, con un corazón dispuesto, Señor, sabiendo, Señor, que hay hijos tuyos orando por ellos también, Señor. Señor, mi Dios de los cielos, Papito de la gloria, queda usted, Señor, sobre cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Son tiempos difíciles, Padre de la gloria, pero sabemos y confiamos, Señor, en el Rey de gloria, el Dios poderoso, el Dios que tiene cuidado de nosotros, el Dios que nos recuerda cada día que para nuestras vidas hay promesas de bien y no de mal, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor. Te alabamos y te exaltamos porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Bendito eres, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, y que tenga un excelente día y una excelente semana. Bendiciones.